Nos encontramos con Quinto Lucas, ex canciller de la República del Ecuador, quien esta vez está presentando su libro, Ecuador, cara o cruz del levantamiento del 90 a la Revolución Ciudadana, que entre otros temas toca los levantamientos indígenas, las luchas y el papel de los movimientos sociales, los feriados bancarios, y nos encontramos precisamente con él, quien nos va a comentar cómo aborda estas temáticas que han ocurrido en el Ecuador desde los años 90. Realmente el libro es un libro que se divide en 3 tomos, justamente porque reúne los 25 años de historia. El punto de partida es el levantamiento indígena del 90 y termina en el año 2015. La idea es un poco recuperar todo lo que ha ocurrido a nivel social, político, económico en estos 25 años. Es un libro eminentemente periodístico en el que se utilizan crónicas, análisis, entrevistas. Es un libro bien variado. No es un libro histórico, digamos, y no es un libro pesado, sino un libro ameno para leer, en el que justamente las pequeñas crónicas de pequeños momentos ubican qué pasaba en ese momento, por ejemplo, las caídas de presidentes o, por ejemplo, el feriado bancario, qué estaba pasando en lo macro, pero también qué estaba pasando entre la gente. Eso es lo que busca este libro. Y termina en el tercer tomo, es el que ubica todo el periodo de la Revolución Ciudadana y que de alguna forma trata de mostrar los logros de la Revolución Ciudadana y también ciertas contradicciones que se han dado dentro de la propia Revolución Ciudadana. Busca ser un libro amplio, con un manejo de fuentes amplias, pero obviamente que está marcada mi posición política porque eso es casi imposible. Adentrémonos justamente a estas crónicas periodísticas y quisiera que nos comente cómo se aborda el tema de los levantamientos indígenas ocurridos en Ecuador. Bueno, los levantamientos indígenas marcaron un momento muy importante de la historia contemporánea del Ecuador y son justamente abordados primero desde el hecho en sí, desde el levantamiento, desde la crónica del levantamiento, desde lo que decían los indígenas en ese momento, no solo los dirigentes, sino los sectores de base. Hay entrevistas aquí en Quito, en otros lugares de la sierra, pero además eso va acompañado en un orden casi cronológico de distintos análisis de lo que significaron en su momento esos levantamientos y el vínculo que tienen esos levantamientos y esas acciones sociales con el presente. Una cosa interesante que tiene el libro es que se puede leer cronológicamente, porque sí es un libro cronológico, pero también se puede leer de acuerdo a temas. Si nosotros partimos desde el tema indígena y seguimos inclusive hasta hoy, podemos ir leyendo solo el tema indígena. Si nosotros partimos de todo el tema de fortalecimiento y caída del neoliberalismo con su crisis, con la crisis bancaria, puede ser otro tema que podemos ir leyendo así. Si vemos la intervención de Estados Unidos, podemos partir también. Es un libro que se lee cronológicamente, o sea, a nivel vertical, y se puede leer horizontalmente de acuerdo a las temáticas que aborda, las distintas temáticas, pues son variadas dentro de los 3 libros. Uno de los temas que tocó justamente los movimientos indígenas fue la educación bilingüe y la interculturalidad, que dentro de la Constitución del 2008 se incorporó también. Creo que es una consecuencia, un análisis cronológico también que va abordando el libro. También un punto importante dentro del libro es justamente la Asamblea Constituyente. Todo cómo se dieron los debates, qué surgió de la Asamblea Constituyente, las propias contradicciones dentro de la Asamblea Constituyente y lo que significó la Constitución después para el proceso ya que ya venía instaurado, porque ya había asumido el presidente Correa, pero para el proceso posterior. Entonces también es un punto, todos los puntos. Es difícil decir qué punto es más importante porque si uno lo ve en perspectiva se da cuenta de que todo tiene interrelación o relación. La crisis bancaria y los feriados bancarios tiene relación con después que hayan movilizaciones y las movilizaciones también tienen importancia en la caída del modelo neoliberal y en el surgimiento posterior de la Revolución Ciudadana. Entonces todo tiene vínculos por distintos lados, ¿no? ¿De qué manera se aborda el tema de la Revolución Ciudadana actualmente? Bueno, la Revolución Ciudadana en realidad queda en un paréntesis el final porque todavía sigue, ¿no? Y tenía que tener un punto de llegada que es este año 2015. Bueno, sí se aborda un poco
las transformaciones que han habido en el país, pero también las transformaciones políticas que se han dado en el país y el momento histórico-político que estamos viviendo ahora, que no es el mismo momento político que se vivía al inicio de la Revolución Ciudadana o al inicio de la Constituyente o en los primeros años después de la Constituyente. Es un momento distinto de otro debate político, de otras circunstancias internacionales, y bueno, eso se ve reflejado dentro del libro. Muchos de estos libros yo fui recopilando y escribiendo a través de estos 25 años, pero una cosa es cuando yo redactaba como periodista y otra cosa es cuando uno de alguna forma está contando en primera persona, porque como periodista uno de alguna forma redacta de afuera, trata de buscar todas las fuentes, de tener toda la información y redacta de afuera. Después como protagonista es distinto, y yo creo que hay momentos importantes como protagonista, que puede ser el 30S, que fue un momento de quiebre y un momento muy importante dentro de lo que es el proceso de Revolución Ciudadana y el proceso de este gobierno. Y después, ya como periodista, todo lo que es las movilizaciones indígenas, los levantamientos del 90, contra la ley agraria, después los levantamientos del 2000, todos esos también me marcaron mucho como periodista. Entonces hay como distintos puntos, uno como periodista, esos levantamientos, todo. En realidad también la crisis bancaria fue algo terrible. Lo que pasa es que uno como periodista a veces siente como una mayor afinidad para escribir con determinadas cosas como los levantamientos que de repente otros temas. Y como protagonista, bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión internacional y el 30S en particular, porque bueno, me tocó vivir determinadas circunstancias. El libro es editado por el CIESPAL. Va a estar en las librerías en general, todavía no sé el costo porque eso es una cuestión de CIESPAL, no me han dicho, así que bueno, pero supongo que ya enseguida que esté en las librerías ya ahí estará el precio. Con imágenes de José Muñoz, reportó Jamie Chiluisa.